Pues vamos a orar. Señor que estás en los cielos, gracias Padre, porque nosotros no somos quienes creemos ser. Nosotros no somos quienes dicen otros que ellos creen lo que somos. Sino que nosotros somos lo que tú dices que nosotros somos. Tú nos has adoptado como hijos. Tenemos un Padre bueno, misericordioso, todopoderoso, que tiene cuidado de nosotros, que se preocupa por aquellas cosas que nos pasan. Esta mañana hay muchos que quizás están acá, quizás van a oír esta transmisión, que tienen cosas, Padre, están sufriendo por enfermedades, sus familiares, por sus vecinos, por sus amigos, por su oficina, por su condición económica, por su salud. Puede ser por cualquier cosa. Pero qué bueno, Padre, que tu palabra dice que en el madero tú llevaste nuestras enfermedades. En el madero tú cargaste con nuestros pecados. Ayúdanos a recordar en este día ese gesto de amor que tú tuviste para con nosotros, enviando a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario a nuestro favor. Él nos pidió, Padre, que a través de símbolos sencillos recordáramos, hiciéramos memoria de su sacrificio en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y queremos con gratitud hacer esto en esta mañana. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Hermanos queridos, pueden ir buscando en sus Biblias Mateo capítulo 4. Vamos a estar leyendo concentraditos quizás a partir del 18, pero vamos a buscar el contexto desde el 12 y vamos a seguir leyendo un poquito más. Déjeme quitarme este reloj para poder ver aquí por dónde vamos. Porque yo lo he dicho en otras ocasiones, yo tengo un problema, que cuando se me calienta el corazón se me alarga la lengua, entonces el reloj debe enfriarme, el reloj me enfría. Eh, Mateo 4, vamos a estar leyendo desde el 12, aunque nos vamos a concentrar en el 18, pero vamos a leer desde el 12 para buscar contexto. Y voy a estar leyendo en la NBLA, no por alguna razón, sino porque esta es la que cabe mejor en mi maleta, entonces esa fue la que traje. Quizá no sea muy buena la razón, pero es la sincera. Mis hermanos, ahí en el día de hoy hay mucha confusión en diferentes ámbitos. Y en uno de esos ámbitos es que hay confusión sobre qué es la iglesia. No pudiera decir, caramba, pero después de 2000 años de historia, que todavía se esté hablando sobre qué es la iglesia, pues no debería de ser. Pero es así. Unos tienen unas ideas, otros tienen otros conceptos. Hay algunos que han tratado de modernizar la iglesia también, que las cosas tienen que ser hechas conforme a estos tiempos, conforme a una serie de herramientas, conforme a una serie de ideas, algo que vaya más acorde al pensamiento de la época. Y aunque esa idea no es mala en sí misma, porque es cierto que el mensaje del evangelio debe de ser contextualizado en las diferentes culturas y tiempos. O sea, hay un mensaje fundamental y principal, pero ese mensaje debe ser llevado en la forma en que sea entendible en los diferentes tiempos y culturas. Por lo tanto, hay una parte que es verdad. Sin embargo, hay veces que con este tipo de ideas, con la vida en sentido general, hay veces que uno tiende a irse o de un extremo o a otro. O uno es muy calvo o con dos pelucas. Como que no hay como un medio, un extremo a otro, como que no nos paramos. Y eso ha traído confusión, porque tratando de hacer moderna la iglesia, hay veces que se ha alterado la línea básica, fundamental
del origen de la iglesia y ya no nos acordamos de cómo fue que empezó, quién fue que comenzó la iglesia, por qué fue. Es más, hay veces que hasta tenemos confusión de que es un cristiano. Y un cristiano no es más que un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Esa definición se la inventó usted. No está en Hechos 11. Hasta eso defender. Si usted busca Hechos 11, ahí está la definición. Que a los cristianos se le llamó así por primera vez. A los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces un cristiano no es más que eso. Un discípulo, un seguidor, un alumno de Cristo. Alguien que ve bien sus enseñanzas y su estilo de vida y trata de imitarlo. No es complejo. No es complejo. ¿Cuándo empezó la iglesia? Bueno, muchos han tratado de pensar y de poner una fecha. Empezó en la eternidad. Bueno, está bien, está interesante. No, realmente empezó en Pentecostés. Yo compro ese punto, de verdad, porque bajó el Espíritu Santo, descendió, se manifestó y comenzó la iglesia con poder ahí. Siendo así, pudiéramos decir entonces que el ministerio de Cristo hubo como una especie de proto-iglesia, de una iglesia embrionaria, cuando comenzó. Y sería interesante ver cómo fue que empezó todo esto, que ya tenemos 2000 años de historia, y aquí en una ciudad como Bogotá, estamos hablando de Cristo y de algo que sucedió hace miles de años atrás. Todo empezó, mis hermanos, en una playa. Todo empezó en una playa. Y ese es el título de la meditación en este día. Y vamos a ver cómo fue eso. Si ustedes ven Mateo capítulo 4 en el versículo 12, miren cómo comienza esto. Dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, Juan el Bautista es encarcelado por el rey de Israel, Herodes, y él oye eso. Cuando Jesús escucha, dice que regresó a Galilea, en la parte norte de Israel, una zona donde había un alto tránsito de gentiles. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. Hay veces que uno usa un término como muy, que uno cree como que son muy allá, muy conocidos. Quizás uno puede entender que gentil es una persona buena gente. Y no, para los judíos gentil es alguien que no es judío. Y eran mal vistos, dicho sea de paso. Todos nosotros que no somos judíos en aquella época hubiéramos sido mal vistos. Entonces, en esa zona de Galilea había muchos gentiles, había judíos, y era una zona de alto tránsito. Regresó a Galilea saliendo de Nazaret. Fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar. Una aldea chiquita. Él creció ahí en Nazaret, una aldea pequeña, en un sitio sencillo. No era un sitio de altas luces, según la sociedad de su época. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan uno de sus discípulos cuando le dijeron que Jesús era de Nazaret. Y él dijo, y de Nazaret puede salir algo bueno. Imagínese usted, si hubiera sido de Jerusalén, de Roma, pero de Nazaret, ahí no sale nada bueno, porque hay un grupo de gentiles. Pues él regresa a Galilea, saliendo de Nazaret, fue a vivir a Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. Y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no sé si ustedes recuerdan cuál era el mensaje de Juan, pero era exactamente este. Arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, cambien de forma de pensar y den un giro a donde ustedes iban. Si ustedes iban hacia la izquierda, reciban una información nueva y ahora giran hacia el otro lado y van hacia la derecha. Eso es lo que significa ese término. Es como si usted dijera, voy al banco, ¿verdad? Porque necesito sacar 50,000 pesos y porque solamente tengo 5,000 en los bolsillos. Pero camino al cajero, resulta que usted mete la mano en los bolsillos y tiene 150,000 pesos. Ya no es necesario ir allá. Hay una información nueva.
Entonces, en vez de usted seguir hacia el cajero que está a mano izquierda, usted gira de un giro de 180 grados y va hacia la derecha. Eso es lo que es arrepentimiento. Usted recibe una nueva información, está de acuerdo con ella. Yo pensaba que estaba bien, pero me he dado cuenta que estoy mal delante de Dios, porque todos nosotros somos pecadores. Si tenemos buena memoria y somos sinceros, ya con eso es suficiente, no hay que probarlo mucho. Pero he visto ahora la oferta de Cristo como buena, que Él murió por mi pecado. Por lo tanto, ahora solamente por gracia, yo puedo ser salvo por medio de la fe. Por lo tanto, yo acepto a Cristo como mi Salvador, cambio de forma de pensar y ahora no voy a pensar, no voy a hacer las cosas que yo entiendo que son buenas, sino las cosas que Él dice que son buenas. Y comienzo a andar en novedad de vida. No es complejo. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que eso lo decía un profeta. ¿Cuál profeta decía? Bueno, lo decía Isaías. Isaías, capítulo 9, miren cómo dice. Versículo 1. Hablando del nacimiento y del reinado de este príncipe de paz que había de venir para la nación de Israel. Dice, pero no habrá más melancolía para los que estaban en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa. ¿Cómo la hará gloriosa? Por el camino del mar, al otro lado del Jordán. Los mismos relatos. Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas, ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Este niño que tiene títulos divinos se está profetizando que va a tener un reinado eterno que no tendrá fin. Sobre el trono de David su padre, como lo había sido prometido por Dios al rey David, que alguien se sentaría en su trono por siempre. Dice, sobre el trono de David su padre y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Justicia, rectitud moral. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Va a haber un momento en que iba a venir Dios mismo por los títulos y se iba a revelar en Zabulón y en Neftalí, una tierra de oscuridad. Iba a resplandecer gran luz ahí. Y este que iba a venir era el rey prometido, el Mesías prometido, quien venía a instaurar un reino eterno para todo el mundo, para todo el mundo conocido, con la tierra, no necesariamente para cada persona que haya nacido. Esa era la profetizada. Eso era lo que venía. Cualquiera pensaría en términos humanos como que este rey debería de revelarse en una gran ciudad, como dijimos anteriormente, quizá en Roma, quizá en Jerusalén, quizá, no sé, en Grecia. Pero era en Zabulón, en Neftalí. Quizás tendría que ser a personas cultas, no. En una tierra de oscuridad, a personas que vivían en tinieblas. Pero la grandeza estaba en el Mesías mismo y en la obra que iba a hacer. No donde estaba, no en el sitio, no en las grandes personalidades, sino en el Mesías prometido que estaba llegando. Noten la grandeza del personaje que está siendo profetizado aquí y cómo Mateo toma esa profecía y le explica, eso fue lo que pasó con Cristo Jesús. Y ahí arranca entonces hablando el versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Nota
la sencillez del sitio. No es algo complicado, él salió a caminar por una playa, no es un anfiteatro, no es algo inmenso, no. Es una sola persona caminando en una playa. Sencillez, algo tranquilo. Nota también la sencillez de las personas que él encuentra. Pedro y Andrés, su hermano, ¿qué es lo que estaban haciendo? Eran pescadores, tirando redes al mar. Quizás al día de hoy se podría decir que eran emprendedores, porque eran varios, ¿verdad? Tenían su negocio, pero como todo buen emprendedor, quizás, bueno, quizás era un negocio pequeñito, negocio pequeño, tenían una barquita, era algo familiar, tiraban las redes, sacaban, veían los peces, los vendían y con eso se sustentaban. Ahí estaban. Pasa alguien que ellos no conocen y le dice, vengan en pos de mí. Esa era una forma de un maestro rabino o de un rabino invitar a alguien a ser su discípulo, su seguidor. Vengan en pos de mí. ¿Y qué va a pasar conmigo? Yo te voy a hacer pescador de hombres. En vez de pescar peces, yo te voy a enseñar a pescar hombres. Esto no es un truco, simplemente un oficio más elevado, si se quisiera, o diferente. En vez de tú estar pescando peces, te voy a enseñar cómo llevar vida eterna, cómo ser un instrumento de Dios para poder predicar este evangelio del reino. De arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ven conmigo y yo te voy a ayudar a hacer eso. Yo te voy a enseñar a hacer eso. ¿Qué dijeron ellos? No dijeron cosa alguna. Dejando al instante las redes, lo siguieron. Eso se lee rápido. Pero imagínese usted en estos días, si usted trabaja en un banco, en una empresa, o usted tiene un emprendimiento, vende café, vende tinticos, o vende tarjetas, ¿verdad? De estas de celular o lo que sea. Y usted se levanta en la mañana temprano y va a su trabajo o va a su emprendimiento. Comenzó a camellar, ¿verdad? Como dicen aquí desde temprano. Ahí está usted, trabajandito. Y resulta que pasa alguien y le dice, ven, sigue, que yo te voy yo te voy a hacer pescador de hombres. Y usted deja todas las tarjetas, todo lo que está haciendo, si está en el banco o en la administración, en la empresa, pues usted oye que le dicen eso, usted se queda mirando, y usted cierra la computadora y se va. Y cuando van pasando, le dice al jefe que nos vemos, y usted se va. Que muchas gracias. Y usted dice, pero ¿y cómo así? Eso es lo que usted está leyendo, lo que estamos leyendo ahora. Lo que estamos leyendo ahorita es eso mismo. Ellos estaban pescando. Pasó alguien que yo no conozco. Ven, sígame, que yo te voy a hacer pecador de hombres. Ah, pues está bien. Y se fueron. Noten que aquí hay una sencillez del sitio, pero hay una profundidad en el llamado. Hay una profundidad en la respuesta. La respuesta es sencilla, si se quiere, porque ellos simplemente se levantaron y se fueron, pero hay una profundidad en hacer esto, porque estaban dejando todo atrás para hacer algo. ¿Cuál fue la explicación, además de ser pecadores de hombres? Porque en la versión mía al menos no dice algo más. No sé si usted está viendo, pero aquí no dice más nada. Eso fue todo lo que le dije. Pero ¿cómo así? ¿Qué tipo de entrenamiento vamos a recibir? Si usted va a estar con nosotros o va a venir alguien más. Además, ¿quién es usted? Más elemental. ¿Quién es usted? ¿A qué usted se dedica? No, yo soy el Mesías prometido. Ajá. O sea, no hubo ninguna pregunta. Simplemente se pararon y se fueron. Por fe. ¿Qué poder tan grande tenía el Señor? Eso es algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Y si hay algo que podemos aprender aquí, que no podemos sacar lo sobrenatural de su iglesia. No podemos sacar lo sobrenatural del cristianismo. El cristianismo es algo sobrenatural de principio hasta el fin.
No es natural que un muerto espiritual sea llamado a vida eterna. No es natural que usted y yo estemos en este sitio, en esta mañana tan contentos. No es natural. Si usted quiere ver milagros, mire alrededor de nosotros. Y el milagro más grande, permítame cogerlo yo. Miren hacia aquí adelante, el milagro más grande soy yo. Ustedes son mejores que yo. Yo sí era bien malo. Por lo tanto, todos somos milagros de Dios. Todos somos milagros de Dios que su gracia nos alcanzó. Y en un momento dado, Él también nos dijo, sígueme. ¿Y saben qué? Uno no sabía bien para dónde iba tampoco. Yo recuerdo al otro día de yo haberme levantado, después que había hecho profesión de fe la noche anterior, que yo había ido a pelear a una iglesia. Y de ahí me convertí. Mire usted cómo es la cosa. Usted ve que por gracia. Mire eso. Y al otro día yo no sabía bien lo que había hecho, de verdad. Comencé a leer un folletico que me dieron, chiquitico, con muchos versículos. Y la alegría, el gozo que yo tenía, eso era indescriptible. Después fui entendiendo cómo era el asunto de la conversión y lo que había hecho. Hay veces que uno no entiende bien lo que ha pasado. Sígueme, pero uno no sabe bien para dónde va, qué va a hacer de su vida, qué va a pasar. Pero uno con gozo, con alegría y con sencillez de corazón abrazó esa verdad y siguió a Cristo de corazón. Se arrepintió y dijo, ya yo no voy a vivir como yo quiera, sino como Cristo dice. Y me sentí contento por eso. ¿Y a dónde te va a llevar Él? No lo sé. Pero yo sí sé que Él es bueno y Él sí sabe para dónde me va a llevar. Yo lo que tengo que hacer es seguirlo a Él. Y hasta el día de hoy, ¿saben lo que tenemos que hacer? Seguirlo siguiendo a Él. Seguirlo siguiendo a Él. Pues este llamamiento es sencillo, pero profundo. Profundo. El versículo 20 sigue diciendo lo mismo. 21. Dice, y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. No solamente dejaron el negocio, sino que además dejaron hasta su familia. No definitivamente, porque uno sabe que después volvieron a tener contacto, pero se despidieron a su papá. Papá, nos vemos. Pero mire que no hemos acabado de remendar las redes. Dejemos eso para después. Y se fueron. Una entrega total. Una decisión radical, si se quiere. Para estos tiempos, recuerdo el hermano David Platt escribió un libro. Bueno, el pastor Platt. Pero a él le gusta que le digan hermano Platt. Usted lo puede ver en los videos que pone y por lo regular lo tratan así como hermano Platt. Y él escribió un libro, se llama Radical, muy bueno. Pero cuando usted ve las cosas que dicen ahí de lo que es la vida cristiana, no es radical nada. Es la vida cristiana común y corriente. Lo que pasa es que para nosotros nos suena radical, pero no es nada radical. Eso fue el mismo llamado que Cristo hizo desde el principio. Él no nos ha puesto como las letras chiquitas en el contrato, como engañarnos. No, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. El que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y para qué es la cruz? Para morirte. ¿Y dónde tú vas? Me van a matar. Y ahora sígueme. Entonces me van a matar. Sí, es una moridita, no nada de trascendencia. Ese es el llamado. Ese es el llamado. A eso fue que Él nos llamó. Él no nos ha prometido otra cosa. Sígueme. Y al instante lo dejaron. La misma experiencia. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, dice el 25. Y Jesús iba por toda Galilea. Noten estos tres verbos. Enseñando en su sinagoga, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Él estuvo enseñándole a las personas.
Bueno, ¿y cuál sería la mejor forma para ganar almas para Cristo? ¿Cuál sería la mejor forma de desarrollar una iglesia? A través de la enseñanza. Pero no habrá un método más moderno en la enseñanza que dice aquí. Enseñanza. Pero ya hay cosas más modernas que podemos utilizar porque hay planes de marketing. Enseñanza. No dice marketing. No dice. Si alguien encuentra alguna versión que diga marketing, me avisa. Pero no la tengo de verdad. Pero no solamente enseñando. ¿Enseñando qué? Bueno, dice arriba que él decía que arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dijo, síganme. Eso es lo que hay que enseñar. No está difícil. Pero dice además, proclamando ese evangelio también, el evangelio de que es del reino, proclamándolo, anunciándolo como si fuera un heraldo. Señores, arrepentidos y convertidos que el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que es el evangelio. Entonces tengo que proclamarlo a viva voz. No es que voy a coger un megáfono, me voy a parar, qué sé yo. Aquí hay una rotonda por su, algo así, fueron una rotonda, un centro comercial, en Unicentro Plaza, gritando. No, miren, el que lo haga, lo respetamos, no, que no estamos jugando eso. Pero no es eso lo que quiere decir con la proclamación, sino que sea con la voz. Hay gente que dice, yo predico el evangelio como ejemplo. Es bueno que usted tenga buen ejemplo, pero tiene que hablarlo. Porque si usted le da un pan a alguien o lo ayuda a cambiar una goma, él no va a entender que necesita a Cristo Jesús por eso. Al contrario, le va a dar las gracias y va a creer que usted es un buen vecino o una gran persona, pero no va a entender más nada de ahí. Entonces hay que explicar el evangelio, hay que proclamarlo hablando. Y eso es lo que hacía Cristo. Entonces hay una enseñanza, hay una proclamación, hay una parte práctica también, hay manos sanando. Yo no tengo don de sanidad, no se preocupe, pero usted puede beberse puede compartir un medicamento, o puede dar una idea, o puede ayudar a alguien, o puede comprarle un desayuno a alguien, algún pobre que lo necesite. Algo puede hacer usted para ayudar con las situaciones que el pecado nos ha traído a la humanidad. Todas estas dolencias, el pecado ha traído a la humanidad. Nosotros podemos también ayudar al avance del reino, tratando de ayudar de alguna manera a revertir lo que el pecado ha traído a la humanidad. Dolores, enfermedades, endemoniados, epilépticos, paralíticos. Él los sanaba. Él los sanaba. Era Dios, podía hacerlo, sí, pero quizás nosotros tenemos el dinero para hacerlo en pequeña escala. Quizás tenemos la sabiduría para hacerlo. Quizás con nuestra profesión podemos hacerlo. Aquellos que son médicos, quizás puedan hacer algo. Dar una consulta gratis a alguien. Ayudar. Unas muestras gratis que aparecen de medicina. Algo. Entonces hay forma de hacer. Y eso fue lo que él hizo. Y su fama se esparció por todas partes. ¿Cómo se esparció su fama? Enseñando, proclamando el evangelio y sanando. Así fue como empezó todo a la orilla de una playa. Así fue. Y él al día de hoy nos hace el mismo llamamiento para el mismo oficio con la misma racionalidad. Ven en pos de mí. Vengan y yo los haré pescadores de hombres. Es el mismo llamamiento, con la misma sencillez, pero con la misma profundidad. Cualquier cosa que uno tenga que dejar para seguir a Cristo, no le va a pesar en el resto del camino. Porque su yugo, dijo él mismo, es fácil y ligera su carga. Eso es una verdad evangélica. ¿Y cómo terminó el ministerio terrenal de Cristo? Bueno, con esta fama, debió de haber terminado inmenso. Seguro hubo una mega iglesia, quizás, ¿verdad? Quizás hubo que alquilar el campín para que se reunieran, o el Movistar Arena, ¿verdad? Que también es otro grandote. Mejor el Movistar porque está cerradito y tiene aire acondicionado, mejor, más comodito. O yo no sé, lo que fuera. Le ponemos aire acondicionado al campín entonces para poder tenerlo ahí, ¿verdad? Techado y grande.
Y la selección de Colombia, ¿dónde juega? En otro lado. Entonces ahora es una iglesia grandota. Han venido gente de todas partes, multitudes, bien. Entonces imagínense, quizá el ministerio del Señor terminó así, porque con esa cosa, ¿verdad? Sanando a todo el mundo. Imagínense usted, solamente en uno de los milagros que hizo, se calcula que 5,000 personas comieron pan, contando los hombres, sin mujeres ni niños. O sea que si usted pone ahí, fácil, mal contado, siendo conservador, por lo menos 10,000 personas. Dicen que cuando entró a Jerusalén, Jerusalén salió a recibirlo. Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ponían ramas en el camino. Y eso era increíble. La ciudad de Jerusalén salió a recibirlo. Increíble. ¡Wow! Una semana después, estaban gritando, crucifíquenlo. Una semana después. Y de estas multitudes que fueron sanadas, comieron pan y todo eso, después de su resurrección, lo que quedaban eran 120 personas en un aposento alto. Bueno, y de los 10,000 del milagro de los 120 era lo que quedaba. Muchas veces estos planes de marketing apuntan a buscar a las multitudes, pero sin evangelio las multitudes cambian, porque es un mensaje que va centrado en la persona. Mientras usted pueda tener algún tipo de entretenimiento o de beneficio para las personas, el club se sostendrá. Pero cuando eso no sea, o aparezca un entretenimiento mejor, las personas se van a otro club porque no han sido transformadas. El evangelio es otra cosa. 120 quedaron. Y entonces, ¿fracasó el ministerio de Cristo? No, porque todavía estamos hablando de él 2000 años después. Entonces, no creo que haya fracasado. Y además de que no todo terminó en la cruz y en el abandono. También hubo una resurrección. Hubo una resurrección. Llegó de una manera sorprendente el Espíritu Santo a la iglesia. De hecho, él les dijo a esos 120, quédense aquí, ya había sido dada la gran comisión, quédense aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. No se puede hacer iglesia sin poder de lo alto. No podemos ser cristianos sin poder de lo alto, porque esto es algo sobrenatural. Sobrenatural. No podemos quitar el elemento de la sobrenaturalidad. Y se recibió el Espíritu Santo. Y hablaron en lengua. Y hubo poder. Y se convirtieron muchos. Y siguió entonces el movimiento. Hubo una expansión mundial de ahí en adelante. Es verdad que hubo un muerto, Esteban, en el camino. Pero a raíz de la muerte de Esteban, siguió esa expansión. Con persecución, en un mundo muchísimo más difícil que el que estamos viviendo ahora. Pero había vidas transformadas por el poder de Dios. Había hechos poderosos. Y si nosotros queremos mostrar en qué consiste la vida cristiana, nosotros podemos ponernos en las manos de Dios para que Él transforme nuestras vidas, transforme nuestras comunidades y la gente diga, nosotros no sabemos lo que tienen, pero tienen poder de Dios. Ahí se manifiesta Dios. Y eso, mis queridos hermanos, no se compra en botica. No se compra en botica. La idea no es ser grandes. La idea es ser canales del poder de Dios. El resto se lo dejamos a Dios. Y así creció y así estamos hasta el día de hoy. Decía un autor, Reggie McNeil, él decía, la iglesia establecida por Cristo sobrevivirá hasta que Él venga. La iglesia establecida por Cristo sobrevivirá hasta que Él venga. Muchas iglesias han cerrado, muchos movimientos han cerrado, muchas ideas contemporáneas y de última moda han pasado, pero Cristo y su palabra siguen. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Mi hermano, mi hermana, si tú te entregaste a Cristo, tu herencia es segura en los cielos.
Y esta comunidad, si depende de Dios, también estarán seguros en las manos del Señor. Seguro que sí. Dios los sostendrá. Y eso es lo que queremos recordar en este día. Ese sacrificio de Cristo en la cruz que hizo factible que real y efectivamente nosotros tuviéramos un camino abierto al Padre. Y eso lo vamos a recordar dentro de unos momentos. Mientras tanto, mis hermanos, yo les propongo que tengamos un momento de oración para recordar esos inicios en una playa con alguien que aparentaba ser alguien normal, común y corriente, pero que era el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que estableció una institución con el poder de Dios, que se expandió y se ha expandido durante 2000 años con la vista puesta en Él. El Señor nos ayuda a caminar con la vista en la cruz, el corazón en Cristo y las manos en el arado. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque tu llamamiento sigue siendo sencillo, pero profundo. Y vamos a recordar dentro de unos momentos, con elementos sencillos también, como el pan y el fruto de la vida, un evento profundo, como fue la cruz de Cristo, su crucifixión, su muerte en favor de pecadores, para abrirnos un camino vivo hacia el Padre. Pero no solamente vamos a proclamar y a recordar su muerte, sino vamos a recordar también su resurrección. Con esos sencillos elementos estaremos recordando ese evento hasta que Él venga, hasta que podamos comer en la cena del Cordero, delante de su presencia. Es un elemento, Padre. Queremos dar las gracias por haberlo dejado en este memorial. Recordamos el pasado, pero miramos con esperanza al futuro, sabiendo que son elementos sencillos que serán cambiados en el día de mañana por la verdadera cena del Cordero. Gracias, Padre, porque tu poder nos sostiene. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios sobrenatural. Gracias, Señor, porque nosotros podemos confiar en ti y ser agarrados de tu mano para continuar nuestro peregrinar. Bendice a esta comunidad. Bendice a Bogotá. Bendice a Colombia. Acuérdate, Señor, de este país, de esta ciudad. Padre, nosotros creemos que tú tienes pueblo en Bogotá y en Colombia que aún no han escuchado con sus oídos espirituales en la invitación de Cristo a seguirlo. Padre, si en medio de nosotros hay alguien aquí en este día que no ha podido escuchar tu voz invitándolo a seguirte, queremos rogarte, Padre, que tú abras sus oídos espirituales, que tú abras su corazón espiritual, que tú abras sus ojos espirituales para que Él pueda verte como lo que eres, un Dios bueno, majestuoso y todopoderoso, un Dios perdonador, un Dios de amor, un Dios de paz, que es mejor vivir contigo que fuera de ti. Abre su corazón, Señor, que pueda venir, Señor, y aceptar el mensaje del Evangelio de arrepentidos y convertidos del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Para aquellos, Señor, que estamos aquí, que hemos escuchado tu mensaje,
en que hemos hecho sí esa invitación. Ayúdanos, Señor, a mantener la respuesta de vivir de una manera radical en amor hacia ti. El amor es algo radical para este mundo. Lo que se entiende en este mundo es la violencia, el combate, el desplazar al otro. Sin embargo, Señor, tú nos has enseñado que el reino de los cielos es amor. Amor hacia ti y amor al prójimo. Ayúdanos, Padre, a poder ser pescadores de hombres, poder mostrarles con nuestras vidas, ser portales, Padre, de que tu gracia, tu bendición y tu poder se ha derramado a través nuestro, aquellos que nos rodean. Concédenos, Señor, palabras sazonadas con sal para poder explicar con gracia y con amor las verdades del Evangelio. Que en el día de mañana las personas puedan ver la comunidad y puedan decir, miren cómo se ama. Eso lo oró tu Hijo Jesucristo cuando estuvo aquí presente en cuerpo. Remueve cualquier cosa que haya en nosotros por la cual no podamos mostrarle a otros que nosotros nos amamos realmente. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias, Padre, por tu amor derramado. Gracias, Señor, por amarnos primero. Ayúdanos a compartir ahora, por gracia, lo que por gracia tú nos has dado. Ayúdanos a recordar, Señor, esta grande e infinita muestra de amor que tu Hijo Jesucristo y tú mismo, Padre, diste en la cruz del Calvario, donde la gracia y la verdad se unieron. Que tu Santo Espíritu lo aplique a nuestros corazones y nos permita, Señor, salir de aquí después que tomemos los elementos con gozo, con alegría, porque hemos visto al invisible. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.